Hola, hoy vamos a trabajar con composición de funciones. ¿Qué es la composición de funciones? Es una operación que puede definirse entre dos funciones, que habitualmente solemos nombrar con la letra F y con la letra G, definidas de un conjunto al conjunto de los números reales, o de un conjunto B al conjunto de los números reales, donde A y B representarían respectivamente el dominio de la función G y el dominio de la función F. Estos dominios serán subconjuntos de números reales, obviamente, ¿no? Entonces, podemos establecer dos funciones compuestas, que vamos a simbolizar con este pequeño circulito entre los nombres de las funciones. F compuesta con G, ¿sí? Vamos a denotarlo como F circulito G, o bien como G compuesta con F, que la vamos a denotar G circulito F. Algunos usan una regla mnemotécnica y dicen que F compuesta con G la llaman fog, y a la función G compuesta con F la llaman gof. Una aclaración que vamos a hacer en esta instancia es que algunos autores escriben F compuesta con G de otra manera, ¿sí? En realidad no es que lo escriben de otra manera, sino lo leen al revés. F circulito G, algunos autores lo leen como G compuesta con F, ¿sí? Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que esta notación F compuesta con G significa que a la función F, en lugar de ingresarle la variable independiente X, le voy a ingresar la nueva función G. Es decir, que la variable de mi función f sería g, cuando aparezca esta notación, f compuesta con g. En cambio, cuando aparezca la notación g compuesta con f, significa que a la función g le voy a ingresar como variable a la función f. Es decir, que f de x ocuparía el rol de la variable independiente en la función g. Ahora, ¿cómo se calculan estas nuevas funciones? ¿Sí? La primera definición que vamos a dar es la siguiente, que es la que acabo de nombrar intuitivamente, ¿no? A mí me dan dos funciones definidas G de A en B y F de C en D, donde A, B, C y D son subconjuntos de números reales que ya sabemos que representan dominio e imagen de las funciones, o dominio y codominio de cada una de las funciones. Esta otra notación, F circulito G de X, es lo mismo que decir F compuesta con G, o F de G de X, ¿sí? Lo que acabamos de decir. A la función F le voy a ingresar como variable independiente a la función G. Ahora, ¿cuál es el dominio de cada una de estas funciones composición? ¿Sí? En el caso de que el conjunto A sea el dominio de la función G, y el conjunto C sea el dominio de la función F, el dominio de la composición F compuesta con G, o F de G de X directamente podemos decir, estará formado por todos aquellos valores X del dominio de G, tales que G de X esté en el dominio de F. Parece un juego de palabras, pero en realidad es bastante simple, ¿sí? Fíjense que yo tengo f de g de x, es decir, que las x que voy a tomar tienen que pertenecer al dominio de g. Todas estas x que forman parte del dominio de g me permiten hacer la cuenta g de x, ¿sí? Para cada uno de estos valores del dominio de g, yo obtengo una imagen g de x. Ahora bien, este conjunto de imágenes g de x pasará a ser el dominio de la función f, porque recuerden que f de g de x toma como variable independiente a la función g. Por lo tanto, pasando en limpio, yo voy a tener que tomar valores de x que me permitan calcular g. Una vez que yo aplico la función g, obtengo el conjunto imagen de g, y este conjunto imagen de g tiene que formar parte del dominio de f para poder aplicar la función f. De esta manera voy a poder componer, en este caso, f de g de x, ¿sí? Bien, entonces, para pasar en limpio, necesitamos que un punto x sobre el que se va a evaluar la función pertenezca al dominio de la función g, en este caso, ¿ven? Entra un valor de x, por lo tanto se tienen que poder hacer las cuentas en g. X pertenece al dominio de g.
¿sí? Porque es la primera función que interviene sobre la composición. Pero además, g de x, o sea, lo que me devuelve la función g para cada x del dominio, pasa a ser dominio de la función f. Por lo tanto, para poder realizarse el cálculo f de g de x debe pertenecer al dominio de la f. Entonces, la pregunta es, ¿siempre vamos a poder componer funciones? Bueno, en este caso, para que la composición f compuesta con g pueda realizarse, yo necesito que se cumpla una condición que vamos a llamar condición de factibilidad. Fíjense, como vimos en el diagrama anterior, x entra en la función g, forma parte del dominio de g. Para cada x del dominio de g yo obtengo una imagen. La imagen g de x forma parte del dominio de f. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme que la imagen de la función g tenga algo en común con el dominio de f. ¿Sí? Porque todo lo que me devuelve la función g de x va a entrar en la función f. Por lo tanto, todo el conjunto imagen de la función g tiene que formar parte del dominio de f. Y una condición para pedir que eso se cumpla es que la intersección entre la imagen de la función g y el dominio de f no sea vacía. Es decir, que alguna imagen de la función g forme parte del dominio de f. Eso quiere decir, ¿sí? A esta condición se la conoce como condición de factibilidad y es la que me dice, si pasa esto, se puede hacer la composición de funciones. ¿Sí? Fíjense, f compuesta con g. Primero entra x en el dominio de g. Le aplico la función y obtengo la g de x. Estas g de x tienen que tener algo en común con el dominio de f. Es decir, al menos un valor de g de x tiene que formar parte del dominio de f. Si no, la composición no se puede hacer. ¿Sí? Por eso pedimos que la imagen de g y el dominio de f tengan intersección no vacía. Lo que significa es que tengan al menos algo en común. Bueno, vamos a empezar, y en esta primera instancia de composición de funciones, vamos a trabajar con funciones cuyo dominio es todo R. Porque la cosa es mucho más simple. A medida que avancemos con el estudio de funciones, podremos trabajar con funciones un poco más complejas. Lo primero que tenemos que notar es que si el dominio de f es todos los reales, la condición de que g pertenezca al dominio de f está automáticamente satisfecha. Porque sea quien sea la función g, para cada x que entra en la función g me devuelve una imagen, las imágenes van a ser subconjuntos de R. O sea que cuando yo tenga que calcular f compuesta con g, si el dominio de f es todo R, la condición de factibilidad obviamente que va a estar asegurada y el dominio de la composición va a coincidir con el dominio de g. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f definida de R en R, tal que f de x es x más 2. Y supongamos que tenemos la función g definida de R en R, tal que g de x es menos x cuadrado más 4. Se me pide hallar f de g de x, g compuesta con f de x, o lo que es lo mismo, g de f de x, y también se me pide g compuesta con f de menos 2, es decir, para un valor puntual de x, g de f de menos 2. ¿Sí? Comencemos con el dominio. El dominio de la función f es todos los reales, o sea que sea cual sea la imagen que me devuelve g, va a estar incluida en todos los reales. Ahora, fíjense que la función g tiene como dominio todos los reales y la imagen de g está incluida en R, así que en este caso no tenemos ningún problema para hacer la composición, dado que la condición de factibilidad está satisfecha automáticamente, porque el dominio de f es todo R. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de la composición va a coincidir con el dominio de g, que en este caso es todo R. Ahora, cuando yo quiero hallar f de g de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar la función f y a donde está la variable independiente x, ingresar la función g de x. ¿Sí? Vamos a tener que calcular f de g de x. Ahora, como f era x más 2,
f de g de x será g de x más 2, ¿sí? Una vez que yo ya hice este reemplazo, digo, ¿quién es g de x? Menos x cuadrado más 4. Perfecto, entonces f de g de x es g de x más 2. ¿Sí? Si acomodamos un poquito las cuentas, nos queda que la composición f compuesta con g o f de g de x es menos x cuadrado más 6. Ahora, cuando tenga que componer al revés, tengo que componer g con f, lo que yo tengo que mirar es que las x que pertenecen al dominio de f me van a devolver un conjunto imagen de f. Ese conjunto imagen de f debe pertenecer al dominio de g. Pero como el dominio de g es todo R, obviamente que sea cual sea la imagen de f, va a estar incluida dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, la condición de factibilidad está satisfecha automáticamente. Entonces, g compuesta con f coincide con el dominio de f. ¿Sí? Como el dominio de f es todos los reales, el dominio de la composición también. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiera hacer g compuesta con f de x o g de f de x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar a la función g y en lugar de la variable independiente x, voy a poner f. ¿Sí? Recuerden que la función g es menos x al cuadrado más 4, entonces g de f de x será menos f de x al cuadrado más 4. Reemplazo f de x por su respectiva función, acomodo un poquito las cuentas, y de aquí surge que g de f de x es menos x cuadrado menos 4x. Una observación importante. Fíjense que primero calculamos f de g de x y nos dio menos x cuadrado más 6. Y ahora calculamos g de f de x, o sea, compusimos al revés, y nos dio menos x cuadrado menos 4. No siempre las composiciones al derecho y al revés nos van a tener que dar lo mismo. ¿Sí? Eso es una información importante que hay que destacar. Ahora, cuando me piden hallar g de f de menos 2, podemos hacer esto de dos maneras distintas. Como tenemos las dos funciones, f y g, y también tenemos la función composición, podemos hacerlo así. G de f de menos 2 se puede calcular en la función composición g de f de x, en lugar de f de x pongo menos 2, acá pongo un menos 2, acá pongo un menos 2, hago la cuenta y me da 4. Esto lo podemos hacer porque tenemos la función ya compuesta, ¿sí? Ahora, si no conocemos la composición de las funciones, podemos haber hecho lo siguiente. Como g de f de menos 2 funciona de la siguiente manera, el menos 2 entra en la función f y me devuelve una imagen. Esa imagen es la que entra en la función g. Bueno, preguntémosle a f, ¿qué imagen me devuelve cuando x vale menos 2? F de menos 2 me da 0, entonces 0 será la imagen que entrará en g. Y en este caso, obviamente, me va a dar lo mismo. ¿Sí? Esta estrategia de calcular primero f de menos 2 y después g del resultado de f de menos 2 es cómoda cuando uno no conoce la función ya compuesta, digamos, cuando tiene las dos funciones por separado y no conoce la función composición. Si uno tiene la función composición, puede calcular directamente sobre la función composición. Igual, está bueno que chequeemos estas cosas porque si llegué a componer mal la función y la quiero evaluar en algún punto, seguramente aparezca algún error. Veamos otro ejemplo. Ahora nos dan la función f, que es raíz cúbica de x más 1, y la función g, que es x cubo menos 1. Nos piden hallar f de g de menos 2, f de g de 3, f de g de a y g de f de x. ¿Sí? En los dos primeros casos para un valor puntual, en el tercer caso para un valor cualquiera, y en el cuarto para un valor cualquiera. Entonces empecemos por el primero. En este caso no vamos a tener problemas para componer ni f con g ni g con f, dado que los dominios de f y los dominios de g son todos los reales. Así que sea cual sea la imagen que me devuelva cada una de las funciones, van a poder admitirse en el dominio de la función de más afuera, digamos, porque el dominio es R, la condición de factibilidad está satisfecha en ambos casos. Entonces,
Yo quiero hallar f de g de menos 2. Entonces tenemos dos alternativas. Yo puedo calcular primero g de menos 2, ver qué imagen me devuelve g de menos 2, y eso es lo que va a entrar en f, o puedo realizar f de g de x, armar la función composición y evaluarla en menos 2. ¿Sí? En este caso, que yo no tengo el resultado de la función composición armada, podemos calcular automáticamente g de menos 2, voy a g y le pregunto cuánto vale para menos 2. Esto me da menos 9. Como g de menos 2 vale menos 9, f de g de menos 2 es lo mismo que f de menos 9. Y calculo f de menos 9, que en este caso me da menos 2. Evité hacer la composición para poder hacer este cálculo puntual. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con el caso B. Yo tengo que calcular f compuesta con g evaluada en 3. Como yo no tengo la función composición armada, lo que me está diciendo esta notación es calcular la función f cuando g de menos 3, g de 3, ¿sí? Cuando g lo evalúo en x igual a 3. Bueno, le pregunto a g cuánto vale cuando x vale 3. Calculo g de 3. G de 3 me da 26. Entonces, f de g de 3 es lo mismo que f de 26. F de 26, pongo 26 en mi función f y obtengo como resultado 3. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si yo tuviese el resultado de la función f compuesta con g o g compuesta con f, directamente evalúo en la composición por el numerito que me da. Para el caso C, tengo que calcular f compuesta con g evaluada en el número A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero calcular g de A, y el resultado de g de A entrará como variable en la función f. ¿Sí? Voy a calcular f de g de A. Como g es x cubo menos 1, g de A será a al cubo menos 1. Ese a al cubo menos 1 es lo que va a entrar en la función f. Voy a calcular f de a al cubo menos 1. ¿Sí? Hago las cuentas, a al cubo menos 1, más 1, todo raíz cúbica, se me cancelan los unos, me queda la raíz cúbica de a al cubo, que esto es a. ¿Sí? Y por último, voy a calcular g de f de x, en donde f de x es raíz cúbica de x más 1. Entonces, voy a ir a la función g, y a donde dice x voy a poner raíz cúbica de x más 1. Voy a calcular g de raíz cúbica de x más 1. ¿Qué va a ser? G de x al cubo menos 1. ¿Sí? G de x al cubo menos 1, simplifico el cubo con la raíz, me queda x más 1 menos 1 igual a x. Bien, no es casualidad que en estos dos últimos ejemplos, componer f con g o g con f nos haya devuelto la variable. ¿Sí? Son pocos los casos donde sucede esto. En un ejemplo anterior vimos que f de g de x no necesariamente va a ser siempre igual a g de f de x. Pero en estos dos casos en particular, f de g de x me dio x y g de f de x también me dio x. ¿Sí? Esto va a ocurrir siempre y cuando las funciones f y g sean inversas entre sí. Es decir, si yo de antemano sé que f y g son funciones inversas entre sí, la composición me va a devolver la variable. Porque a la variable x le aplico una función f y luego lo tengo que meter adentro de la inversa. Y la inversa es la que desarma todo lo que armó f. Por lo tanto, vuelve otra vez a devolver la variable. ¿Sí? Entonces, una forma de controlar que dos funciones son inversas entre sí, podemos agregar y completar lo que estudiamos de inversa, es estudiar la composición de las funciones f y g, siendo f y g inversas entre sí. O bien, si f compuesta con g me da x, y g compuesta con f también me da x para todos los x del dominio, resulta que f y g son inversas entre sí. O, si f y g son inversas entre sí, la composición f con g de x y g con f de x me tienen que devolver la variable x. Acá veamos un ejemplo. Tenemos la función f y me preguntan cuál de estas dos funciones es la inversa de f.
Hasta lo que estudiamos al momento, lo que podríamos hacer es usar la técnica de la expresión algebraica para hallar la función inversa de 5 sobre x menos 2. Recuerdan que acá poníamos y, despejábamos x, intercambiábamos las variables y encontrábamos la función inversa y chequear si la expresión inversa que encontré acá coincide con alguna de estas dos. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Hallar la inversa y comparar si coincide con alguna de estas dos. Pero si usamos esta nueva teoría que acabamos de mostrar, significa que si yo compongo F con G y G con F y el resultado de ambas composiciones me da X, es porque F y G son inversas. O bien, si a F lo compongo con H y a H lo compongo con F y en ambos casos me devuelve como resultado de la variable X, es porque F y H son inversas. Y vamos a ir por ese camino. Vamos a componer F con G, es decir, a la función F donde dice X voy a meterle la función G. Es decir, F de G de X será 5 sobre G de X menos 2. ¿Sí? Fíjense que G de X está ocupando el lugar de la X. Ahora, G de X, ¿quién es? X menos 2 sobre 5. Bueno, acá tendré que operar con las fracciones, hacer las cuentas, y llego a esta expresión. 25 sobre X menos 12. Claramente, F compuesta con G no me dio X, me dio una nueva función. Por lo tanto, podemos afirmar que F y G no son inversas, porque si fueran inversas, me tendría que haber dado como resultado X, y no esta fórmula. ¿Sí? Veamos qué pasa con H. Vamos a componer F con H, es decir, voy a agarrar a la función F, y en lugar de X voy a poner H. F de H de X será 5 sobre H de X menos 2. En lugar de H de X pongo lo que vale la función, hago las cuentitas y estas cuentas me dan como resultado X. ¿Qué significa esto? Que F compuesta con H me devolvió la variable. Por lo tanto, F y H son funciones inversas entre sí. Tendríamos que chequear que H compuesta con F también me da X, ¿sí? Pero como la inversa de una función, si existe, es única, en este caso queda, alcanza o es suficiente con verificar que F compuesta con H o H compuesta con F me devuelven la identidad. ¿Sí? Fíjense que acá hicimos el laburito de componer al revés para que vean que nuevamente me da la variable X. Y por último, vamos a ver un ejemplo donde tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Sí? A mí me dan la función f, que es 2x cuadrado menos 8, y me dan la función g, que es raíz cuadrada de x más 4. Me piden hallar el dominio de la composición. Cuidado que acá hay que ver si la condición de factibilidad está dada. ¿Sí? También me piden hallar una expresión simplificada de f compuesta con g, y me preguntan si es posible calcular f compuesta con g de menos 5 y f compuesta con g de 0. En primer lugar, el dominio de f es todo R, porque la función básica x cuadrada, más allá de las transformaciones que tiene, no modifica su dominio. Puedo elevar al cuadrado cualquier número real, multiplicar y restar por cualquier número real. Sin embargo, el dominio de la función g es el intervalo desde menos 4 a más infinito. Recuerden que no podemos calcular la raíz cuadrada de los números negativos. ¿Sí? Ya no tenemos como dominio los números reales en las dos funciones. El dominio de f es todo R y el dominio de g es de menos 4 a infinito. Ahora, como esta función g, cuyo dominio es de menos 4 a infinito, se va a meter adentro de la función f, y f no tiene problemas para ningún número real, la condición de factibilidad va a estar dada. Pero el dominio de la composición, en este caso, va a coincidir con el dominio de g. Por lo tanto, el dominio de la composición es de menos 4 a infinito. ¿Sí? Yo necesito primero este conjunto para poder calcular la raíz, y salga lo que salga de acá, no voy a tener problemas de meterlo en f, porque f tiene como dominio todo R. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de la composición en este caso coincide con el dominio de G. Para este dominio, la composición se puede hacer.
¿Sí? Bueno, hagamos la composición y tratemos de simplificar. F compuesta con G significa que a donde dice F de X, en lugar de la X voy a poner G. 2x cuadrado menos 8 será 2g de x al cuadrado menos 8. Como g de x es la raíz de x más 4, podemos simplificar el cuadrado con la raíz, nos queda 2x más 4 menos 8, aplicando propiedad distributiva y cancelativa, nos queda que la composición es 2x. ¿Sí? Por último nos piden hallar f compuesta con g de menos 5, y f compuesta con g de 0, perdón, ¿sí? Ahora, fíjense que f compuesta con g de menos 5, no tenemos que caer en el error de decir, acá tengo f compuesta con g y es 2x, por lo tanto pongo el menos 5 ahí, 2 por menos 5 me da menos 10, encontré f de g de menos 5. ¿Por qué no puedo cometer ese error? Porque el dominio de la composición es de menos 4 a infinito. Menos 5 no pertenece al dominio de esta función compuesta. Si menos 5 no pertenece al dominio de esta función compuesta, no es posible calcular f compuesta con g de menos 5. Ahora, de todas maneras, si no me avivo de esto, cuando yo quiera ir por el otro camino, f de g de menos 5, y calcular primero g de menos 5, cuando vaya a la función g y quiera poner el menos 5 acá, no voy a poder. Por lo tanto, la respuesta es, no es posible calcular f compuesta con g de menos 5, pues menos 5 no forma parte del dominio de la composición. En cambio, f compuesta con g de 0 se puede calcular tranquilamente porque 0 pertenece al dominio de la composición, como la composición es 2x, f compuesta con g de 0, pongo un 0 acá, 2 por 0 es 0, directamente, ¿sí? O bien puedo ir por el camino más largo y más seguro, decir, bueno, f compuesta con g de 0, primero calculo g de 0, pongo un 0 acá, g de 0 me da raíz de 4 que es 2, y 2 es el valor que entra en f, porque es f de g de 0. f de 2 lo pongo acá adentro, el 2, y la cuenta obviamente me va a dar 0 porque ya sea que evalúe en la composición o evalúe por separado, el resultado debe ser el mismo. ¿Sí? Por último, les dejo algunos ejercicios, algunos de estos los tienen en el cuadernillo. Espero que este pequeño video les haya aclarado un poco más el panorama. Es un tema bastante complejo, donde hay que tener mucho manejo del dominio y la imagen de las funciones, y tener el cuidado de que componer no significa mezclar las funciones, meter una dentro de otra y nada más, sino chequear previamente las condiciones para que ello suceda y sea posible. Nos vemos en el próximo video, espero haberlos ayudado un poco más.